Estoy bien. Buenos días, hermanos. Qué privilegio el nuestro, el poder estar delante de nuestro Dios y delante de ustedes. Me encanta la forma en que el apóstol San Pedro se dirige a los creyentes. En Primera de Pedro, el capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Me encanta esta expresión. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Déjenme leer el versículo 2. Refiriéndose a los hermanos, San Pedro dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo a nosotros renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Hermanos, ustedes son los que están escuchando, los que están viendo este programa. Ustedes son muy especiales para Dios. Ustedes son la elección del corazón de Dios. Y qué hermoso que ustedes puedan ser reconocidos por el Espíritu Santo. Y de nosotros depende esta maravillosa elección, cómo nosotros la manejamos. En algún momento del día, cuando tengas oportunidad, lee todo el concepto del capítulo 1 y te va a llevar hasta el punto de saber que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Es decir, que hay algunas condiciones para que esta elección se mantenga viva y depende de nosotros. Pero ustedes han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y están destinados para vida eterna. Que nadie pierda su herencia y que nadie pierda su corona y que nadie pierda su lugar de elección en el reino de los cielos. Vamos a alabar a aquel que ha hecho tantas maravillas por nosotros, cantando las estrofas del himno número 1.
Les voy a decir una cosita bonita. Creo que Dios me creó a mí. Por supuesto, a ti también. También creo que me redimió con su preciosa sangre en la cruz del Calvario y ha perdonado mis pecados. Pero les voy a decir algo que parece no tener importancia. El regalo más grande, y además de su creación y de su redención en la cruz del Calvario, es que Él haya venido para darme un tiempo y estar conmigo y para que yo pueda estar con Él. Este asunto del amanecer, de darle el primer lugar al Señor Jesús, de levantarnos temprano y estar con Él, es un regalo de Él. Acuérdate lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme. Esta elección, mucha gente ha sido elegida para salvación, pero pocos han respondido a esta maravillosa experiencia. Yo amo a los que me aman, madrugan para buscarme. ¿Y qué cosa es madrugar? Levantarse temprano. Ezequiel 3 dice, vino a mí la mano de Jehová y me dijo, levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová. Les digo una cosa, el regalo más grande que Dios me dio fue allá por 1982, más o menos, no, sí, 82, un día de crisis, de agobio, que estaba en mi cama literalmente, y eran las 3 de la mañana, y yo estaba agobiado por una circunstancia que puedo contar, pero ahora no hay tiempo, y agobiado por esa crisis, desesperado por esa situación, incierto, incompetente para manejar mi problema. Yo le reclamaba al Señor, Señor, yo no quise venir para acá, tú me trajiste. Y de repente Él me dijo, ya cállate, deja de estarte quejando y levántate y adora. Algún día les voy a contar la historia. Y en esa mañana del 12 de abril de 1982, 83 por ahí, más o menos, fue mi primera mañana cuando me levanté a las 3 de la mañana y no sabía qué hacer. No tenía una experiencia con Él. Yo leía mi Biblia y lloraba, y por supuesto, y me levantaba a las 5, a las 6 de la mañana, por ahí, pero no tenía una experiencia con Él, tenía una experiencia con la religión, no con Él. Y hermanos, bendigo ese momento porque desde allí aprendí a darle el primer lugar a Él, no para leer, no para fastidiarlo con mis palabras, sino para estar en una comunión hermosa con Él. De eso se trata esto, de que tú y Jesús pasen tiempo juntos y entonces puedas conocer sus extraordinarios privilegios, misterios, regalos, detalles,
sentimientos y pensamientos de lo más profundo de su corazón, y lo va a hacer. Vamos a alabar al Señor cantando el himno número 10, por favor. Que no se te olvide esto. Darle el primer lugar a Jesús es la mejor y más grande entender quién es ese Padre eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, ¿a qué le das tú el primer lugar? ¿A tu carne? ¿A tu trabajo? ¿Al dinero? ¿Al placer? ¿O a Cristo Jesús? Cuando Cristo Jesús ocupa el primer lugar en tu vida, Él se emociona tanto, que Él dice: derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y esas bendiciones nosotros pensamos que solamente es el diezmo. Hermanos, más que el dinero, es su santísima persona. Vino a mí la mano de Jehová y me dijo: levántate. Levántate, eran las 4 de la mañana. Levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Cristo Jesús, en la magnitud de su infinita grandeza, de su infinito fulgor, de su extraordinaria majestad, delante de un hombre pecador como tú y como yo, pero que aprendió a darle el primer lugar. Vamos a cantar el libro número 13, por favor.
majestad, abundas en gracia, amor y virtud. Déjanos servimos, eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos por flor al caer, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, verdadero infinito fulgor, esconde su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor quedamos encima alabanza a ti. Gracias a Dios por darnos el gozo de ser parte de esta herencia en su corazón. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Dios mi creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. Engañosa tu vista son, malicias de ayer. La hierba es mi condición, mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi vida, oh Señor, en mi camino a ti. Desde Argentina hasta Canadá o Alaska, desde Australia hasta el final de Asia. ¿Qué cosa es lo que te impide levantarte temprano y darle el primer lugar? La razón que sea, no es razón suficiente. Solamente manifestarás poco amor, cariño, respuesta, gratitud, de gratitud al Dios vivo. ¿Cuál es la razón por la que no te quieres levantar temprano y darle el primer lugar al Señor? La razón que sea, no vale delante de Él y tú vas a seguir cosechando el resultado de esa elección, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Darle el primer lugar, no importa lo que suceda, el trueno, el agua, el tiempo, el clima, el trabajo, el hambre, la necesidad, el dinero, lo que sea. Hermano, darle el primer lugar al Señor Jesús es que Él venga personalmente para estar contigo y te manifieste su gloria. Vamos a cantar el himno número 75, por favor.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos su honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso está su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, exaltaré mi Dios y mi rey. Grande eres tú y alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Qué hermoso es poder alabar. Me encanta cuando Pepe canta, se emociona y mueve sus fibras íntimas, yo creo, porque me encanta verlo cantar, oírlo cantar, porque casi no lo veo, pero qué hermoso cuando tú estás aquí y puedes expresar en gratitud tu tributo al Señor. Hermano, yo canto con una pasión desesperada, no porque quiero quedar bien contigo ni quiero enseñarte una lección, es que quisiera desfogar todas las fibras, todas las células de mi cuerpo para decirle que por encima de cualquier cosa en la tierra, Él es lo más grande de mi corazón. Y si tú eres capaz de inyectarte eso hasta allá adentro y caminar durante el día viviendo una experiencia de adoración, de alabanza, de gratitud delante de Él, Él va a caminar contigo. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar el primer lugar. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar juntos otra vez en esta mañana, alabándote, glorificándote, exaltando tu glorioso nombre. Muchísimas gracias. La verdad, Señor, es que no merecemos la forma en que tú nos tratas. Nos tratas de una manera tan especial que a mí particularmente me sorprende. ¿Cómo es posible que siendo tan pecadores, tan incrédulos, tan reacios a vivir esta experiencia de dependencia contigo, siempre tenemos una linda excusa, una buena excusa para no conectarnos contigo, para no estar contigo, y todavía insistes en que tu rostro, en que tu presencia, en que tu sagrada persona quiere estar con nosotros? Alabado y glorificado seas para siempre. Por favor, Señor, permite que nuestros ojos puedan abrirse, que nuestro corazón pueda abrirse, que todos nuestros sentidos puedan abrirse para ti y que podamos entender la plegaria del apóstol San Pablo, que ruega por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener ese amor extraordinario del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que va más allá de la altura, la profundidad, la longitud y todo aquello, Señor, todas esas dimensiones terrenas. Tu amor va mucho más allá y quieres cargar nuestras vidas de ese glorioso amor. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos a eliminar el pecado de nuestras vidas y entender que si nosotros estamos llorando ahora, que si nosotros tenemos hambre, que si estamos lastimados, que si estamos en un hospital, que si estamos
en una situación de agobio, no ha sido porque tú te has apartado de nosotros, sino porque nosotros nos hemos apartado de ti y estamos pagando la consecuencia de nuestro pecado. Cada vez que pienso en alguien que está enfermo, la verdad es que por raras excepciones es por lo que comemos. Lo que comemos nos enferma. Y así también cuando nuestra comida espiritual no es suficiente, también nos enfermamos porque el enemigo anda como un león rugiente buscando la manera de separarnos de ti, de extraviarnos, de apartarnos, de destruirnos y de matarnos definitivamente si esto fuera posible para él. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que es ahora o nunca. Ten misericordia y danos el gozo, la alegría de estar a lo largo del día contigo permanentemente. Lo agradecemos de todo corazón. En el nombre sagrado de nuestro amado y bendito Jesús. Amén. Amén. No pudimos terminar el mensaje de ayer. Gracias. ¿Saben una cosa? Estoy sorprendido por la forma en que Dios nos ama y lo que es capaz de hacer por nosotros. Él hace todo para salvarnos. Él hace lo imposible. Él da todo para salvarnos. Y no le importa cuánto tenga que perder con tal de que nosotros seamos participantes de esa gloriosa herencia con los santos en luz. Vamos a recontinuar. Voy a hacer un breve repaso. Quiero decirles que estoy emocionadísimo antes de leer la nota que nos ha ocupado la mañana anterior. Quisiera que leyéramos el libro de Hebreos, el capítulo 9, solamente para poner una plataforma que no quisiera que alguien lo perdiera, porque obviamente cuando yo digo lo que explicaba la vez pasada, puede que alguien, una mente por allí dispersa, no capte la profundidad del amor de Cristo y su límite. Su amor es infinito, pero hay ciertas cosas que tienen fin. Y dice aquí en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Voy a leerlo otra vez. La última parte. Casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, como dice otro versículo más atrás, no hay remisión de pecados. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados, necesitamos el derramamiento de sangre. Ok, leemos otra vez Primera de Pedro, lo que leímos hace un momento, capítulo 1. Dice aquí, el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, capítulo 1, 3 de Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjense la emoción bendita del corazón del Padre, el gozo de darnos a su único hijo para clavarle el puñal, así como lo iba a hacer Abraham, por salvarnos. Hermanos, a Cristo Jesús no le inyectaron un puñal,
le inyectaron clavos, lo golpearon, lo destruyeron, lo lastimaron tanto. Pero todavía fuiste tú y yo los que terminamos con su vida aquí en la tierra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Déjame leer el versículo 4. Para una herencia, fíjate bien, en dónde vas a vivir, en dónde vas a estar. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esto es porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Si tú notas en estos 4 versículos, 5 versículos, hay un regalo glorioso de parte del corazón de Dios. Hay un regalo feliz. El corazón del Padre nos lo da felizmente, alegremente, y espera una respuesta feliz de parte de nosotros. Hermano querido, solamente piensa en lo que eras ayer, antes de conocer esta maravillosa verdad. Te prometo que cualquiera de nosotros, antes de este llamado supremo, soberano, hermoso, único y especial, éramos el hazmerreír del pecado. Teníamos una situación triste. Caminábamos por esta tierra sin rumbo, desorientados. Pero cuando nos encontramos con Cristo Jesús, Él le dio sentido de verdadera dirección a nuestra vida. Y hoy tenemos un rumbo, sabemos para qué nacimos, sabemos para qué estamos aquí y sabemos a dónde vamos. Y no le tenemos miedo a la muerte, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está con nosotros en una garantía de herencia eterna. Pero necesitamos tener el concepto claro. Vamos a leer ahora sí. Vamos a ir, por favor, al libro de San Lucas para entrar en el tema que habíamos dejado pendiente. Libro de San Lucas, capítulo 8. No voy a explicar mucho ahora, capítulo 8, porque quiero pasar a estos puntos. Capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Qué hermoso. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Desde aquí ya empieza el concepto de esa enorme multitud que lo empujaba, lo oprimía, lo apretaba. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Qué triste es a veces, ¿no es cierto? Que a veces tenemos una llaga, un problema, una situación grave, un tumor, y vamos aquí, vamos allá, y no se resuelve nada. Al contrario, estamos peor por el manoseo que se hace, y gastamos dinero y lo perdemos todo, y no hay solución. Dice aquí el versículo 44 que esta mujer, que no había sido curada por nadie,
El 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Te voy a decir algo. Aquí nosotros no lo vemos porque las máquinas que traen la luz a nuestras casas, a nuestros establecimientos, a nuestros negocios, son máquinas tan poderosas, tan extraordinarias, que si tú pones un foco de 500, no se nota. Pero yo recuerdo que cuando llegaban los circos a nuestros pueblos donde no había energía eléctrica, y esos circos tenían una capacidad para 100 focos, por decir una cosa. Y cuando prendían algunos focos, de repente se veía como que se iba, como que se apagaban los otros focos, porque los focos recién encendidos requerían de energía y entonces menguaban la fuerza de la máquina. Bueno, esto sucedía y yo sabía que el motorcito no era suficiente para tener una intensidad brillante de luz como el dueño del circo quizás requería, y se notaba un debilitamiento de la energía en forma general porque el motorcito no daba la fuerza suficiente. Repito, en las ciudades nosotros no percibimos esto porque las máquinas no son motorcitos para 100 focos, sino son para millones y millones y millones y millones de focos. Así que cuando tú apagas, no se nota pues, que suba o que baje. No se nota en algunos casos, pero normalmente no sucede. ¿Por qué estoy hablando esto? Mira, dice aquí: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía esto y que Pedro tenía que decir: oye, maestro, por favor, no hagas esas preguntas, te ves muy ingenuo haciendo ese tipo de preguntas? ¿Tú crees que el Señor no sabía que la gente lo estaba apretando desde antes de encontrarse con esta mujer, desde la orilla del mar, desde el camino a la casa de Pedro quizás, desde que se encontró con Jairo y esa grande multitud que lo apretaban? Claro que lo sabía. ¿Por qué dice aquí: ¿quién es quién es el que me ha tocado? Y Pedro les decía, negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Y qué cosa fue lo que le contó la mujer? Le contó que por 12 años había tenido un flujo sucio de sangre, una hemorragia grotesca que había sido su maldición. No solamente la gente la menospreciaba, sino que su padre, su madre, su esposo la había abandonado, no podía abrazar a sus hijos, la gente de la iglesia la habían ignorado. Es más, no podía ir a la iglesia, la hubieran apedreado si se hubiera atrevido a eso. No tenía un recurso, su situación era una experiencia de contaminación por donde quiera que ella estaba. En el libro de Levíticos, léelo conmigo solamente para que tengas una idea qué cosa era lo que arrostraba la pobre mujer. Dice en el libro de Levítico, capítulo 15 de Levítico, dice así el versículo 19. Cuando la mujer... 15:19 de Levítico. Esto era lo que agobiaba a la mujer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Hermano,
que no se te olvide que esta ley no la dio Moisés. No fueron parte de los 10 mandamientos. Pero esto fue parte de todo el programa de esos 40 días que estuvo Jesús con Moisés o Moisés con Jesús allá arriba en el monte. Todas esas instrucciones necesarias para mantener en orden, en sanidad, en prosperidad, en bienestar al pueblo. No solamente eran los 10 mandamientos, pero la gente no tiene un hermoso bienestar solamente por tener dinero, por tener una linda casa o mucha comida. No, la manera en que un hombre realmente puede gozar de un rico bienestar es por la forma en que vive. Y eso necesita orden, y para eso se necesitan leyes. Y Dios había establecido estas leyes allí a Moisés para que viniera y dijera al pueblo que el bienestar de un hombre consiste en las leyes que lo gobiernan. Un pueblo como nuestros pueblos allá en Latinoamérica, sin ley es un desastre. En mi pueblo, en mi país, muere una persona, mueren 18 personas cada día. 18 personas. Cada hora o cada día, no recuerdo, pero 18 personas, vamos a ponerle, hermanos, cada día. Eso es demasiada gente. Hoy 18, mañana 18. Bueno, de la misma manera aquí era necesario poder entender esto. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, cuando la mujer tuviese flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Vamos a leer el 25. La mujer, cuando siguiere, si no se detiene a los 3-4 días que dura el periodo y continúa, porque esto ya es un conflicto de enfermedad, la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Dice aquí, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Y cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Ya no vamos a seguir leyendo. Déjame regresar otra vez. Fíjate bien. Todo lo que esta mujer tocare, ¿qué cosa dice la Biblia? Que sería inmundo. Ok. Ahora, esta mujer no podía salir de su casa. Ella estaba metida en un programa de cuarentena. Ella no podía tocar a nada ni a nadie. Todo lo que tocare, ella lo manejaba o lo colocaba, lo hacía inmundo. Repito, no podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su esposo yo creo que ya lo había dejado hace tiempo. Sus padres mismos se avergonzaban de ella, y la verdad es que no hablaban del asunto porque no podían acercarse siquiera a ella, porque ellos eran declarados inmundos. La iglesia, los hermanos de la iglesia, no había pastor que lo atendiera, no. Ella era una persona que era simplemente separada por su inmundicia. Sin embargo, fíjate bien, cualquiera que le hubiera tocado, cualquiera, sería declarado inmundo. ¿Por qué? Porque es un contaminante. Vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que esa mujer tuviera SIDA o tuviera, ¿qué otra enfermedad? ¿Cómo se llama esa enfermedad común que no se cura muy fácilmente, que a veces invade los genitales? ¿Cómo se llama?
Herpes. Vamos a pensar que tiene SIDA, que tiene herpes. Y de repente tú saludas a un hombre que quizás acaba de ir al baño, no se lavó las manos, y tú lo saludas. Ahí te contagias. Ahí te contagias. Y se acabó tu vida. Se acabó. Te contamina. Te contamina. Hermanos, a veces nosotros, que hay algunas cosas que se transmiten por sangre. No. Hay otras cosas que se transmiten solamente con el aliento de una persona, con un estornudo, con un saludo de mano. Estás contaminado y puedes morir de la misma manera en que él va a morir, con SIDA o con herpes o con lo que sea. Simplemente porque alguien no se lavó la mano y te saludó, es suficiente. Bueno, yo quiero que sepas que eso ya Dios lo sabía. Y cuando tú te contaminas, tú dejas de ser santo. Tú no puedes ser usado para cosas santas. Y te voy a decir esto. Y cualquier persona que tocara a esa mujer se declaraba inmundo. Porque había inmundicia. Esa persona, una vez que tocara a esa señora con SIDA, y ella agarrara SIDA o herpes o la enfermedad que fuera, él estaba contaminado. Ya no podía ir al templo, ya no podía abrazar a su mujer, ya no podía abrazar a sus hijos, ya estaba sucio. Y hermanos, y esta mujer así de sucia tocó el cuerpo de Jesús. ¿Y sabes qué cosa le hizo a Jesús? Lo contaminó. Te voy a decir una cosa. Sanar a la mujer y sacar fuerza, energía del Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, las galaxias enteras, y ponerle para darle nueva vida al cuerpo cansado y enfermo de esa mujer, no le quitaba al Señor ningún voltio de energía para darle vigor a esta mujer. Porque su poder es infinito. Así que tocarle y que le sacaran un poquito de poder no significaba nada, porque su poder es infinito. No es un motor para 100 focos, es un motor para iluminar. Tú sabes que toda la energía que nosotros tenemos desde que se inventó la electricidad y toda la energía eléctrica con las maquinotas de las grandes presas, de los grandes centros eléctricos del mundo que generan energía, toda la energía que ilumina el mundo, desde la India hasta Estados Unidos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, toda la energía que ilumina a Australia, todas las grandes máquinas poderosas que hay en el mundo, apenas podrían encender al sol por 3 minutos. 3 minutos encendería el sol y se apagaría. No alcanzaría. Y pues Jesús tiene un poder tan extraordinario que encendió el sol y lo mantiene encendido, y algunos dicen que uno de estos días se va a acabar, hermano, pero el que prendió el sol dice que cuando vengamos a estar juntos en la patria celestial, el sol todavía va a existir, que no se te olvide, y la luna, pero van a ser como foquitos de 20 ante la poderosa energía que irradie del rostro de Cristo Jesús, porque no necesitaremos más luz de sol ni de luna, porque Él con su glorioso rostro nos va a alumbrar. Así que el sol va a continuar, pero todavía por encima del sol y de todos los soles juntos, el rostro de Dios es poderoso. Así que quitarle un poquito de energía para que iluminara la vida de esa pobre mujer no significaba mucho. ¿Por qué el Señor dijo, yo siento que ha salido poder de mí? Porque
Hermanos, si hay algo que lastima la eternidad, el cielo, la grandeza celestial y toda esa fuerza cósmica que existe en el universo, es la impureza. Ahora entiendo por qué. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hermanos, yo he leído esos versículos toda mi vida, me los sé de memoria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en lugar de su santidad? No puede haber alguien con sida, con herpes, con inmundicia, con pecado mental, con pecado de cualquier tipo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El que se ha lavado las manos en la sangre de Cristo Jesús, el limpio de mano, y el que se ha lavado el corazón en la sangre de Cristo Jesús, de tal forma que nosotros seamos tan santos, tan limpios, sin ninguna contaminación, y perfectos y santos como Cristo Jesús y como el Padre Santo. Porque ni un gramo de impureza puede entrar al cielo, porque contaminaríamos al cielo y al Padre y a Jesús y todo, porque el pecado es un herpes que a quien toques se contamina. Y con dolor tengo que decir que hay una personita por allí que fue tocada por alguien, no sé, voluntariamente o involuntariamente, y ahora mismo tiene herpes, y los médicos dicen que eso no se quita en toda la vida. Hermanos, el pecado es algo que no se puede quitar jamás, a menos que sea por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero, fíjate bien, cuando tú pecas, tu final es la muerte y la muerte eterna. Así que cuando Jesús viene y toma tu lugar y Él paga por ti, ¿sabes qué? Hay un debilitamiento. Él se contamina. ¿Sabes una cosa? Que todo el sufrimiento que Jesús manejó en el proceso de ese juicio falso toda la noche, le escupían el rostro, le golpearon con una caña en la cabeza y la rompieron encima, abriéndole su cabeza e insertaron la corona de espinas. Le dieron 39 latigazos con ese látigo de 9 colas, 9 hilos de cuero con una ganzúa al final, como un anzuelo grueso, porque no era el delgado de un anzuelo, sino era el del grueso de un clavo, y con esos cables mojados de cuero, cuando el verdugo lanzaba sobre la espalda de Cristo Jesús, hermano, eso se incrustaba en las carnes vivas de Jesús, y el hombre tiraba, y eso se traía pedazos de carne, dejando al descubierto órganos palpitando, funcionando, carne viva. Hermano, te voy a decir una cosa, eso fue horrible para Jesús, pero lo que debilitó a Jesús fue tu pecado y mi pecado, porque esa perfección de santidad, de pureza y santidad total estaba envuelto en ese momento con todo el pecado del mundo, y fue cuando se debilitó y se vino al suelo y lloraba y sudaba gruesas gotas de sangre, y su cuerpo se le vino hasta el debilitamiento de llorar y decir: Padre, no puedo con esta carga, si es posible quitar este vaso de mi mano, por favor hazlo, no puedo. Empero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, hermano. Y lo que mató a Cristo Jesús, lo que hizo que el Padre se volviera contra él, fue la suciedad. Hermano, la suciedad debilita al cielo, la impureza, el pecado debilita a Cristo Jesús, debilita a cualquiera. Pero por supuesto en el propósito sagrado de que la única vida que podía justificar la muerte del pecador, de su pecado, era la vida perfecta de Cristo Jesús. Cuando esta mujer lo toca, le dice:
Jesús, ¿quién me ha tocado? Imagínate una máquina que genera tanta electricidad, que hace brillar. ¿Sabes tú una cosa? Que el sol es gigantesco, pero es una de las estrellas más pequeñitas, que los astrónomos la llaman estrellas enanas. Bueno, solamente en el vecindario nuestro, que se llama la Vía Láctea, hay más de 350,000 millones de estrellas y mucho más grandes que el Sol. Bueno, solo en una galaxia. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes cuántas galaxias hay? Alrededor de 350,000 millones de galaxias a 400,000 millones de galaxias, en lo que se cree un solo universo, porque hoy los científicos están hablando de que hay una infinidad de universos. Así como hay galaxias aquí, millones y millones de galaxias, en este segmento hay otros universos. Bueno, pues todos esos universos los sostiene la energía que sale del corazón del Padre, del Creador, del Soberano del universo, que se llama Cristo Jesús. Bueno, tiene tanta energía que si te pusieran a ti 500 voltios para funcionar, no 100, 500, no se notaría absolutamente. Pero lo que debilitaba a Cristo Jesús aquí en la tierra es la suciedad de esa mujer, no solamente de su enfermedad, sino de su pecado. El pecado es lo que pone entre nosotros y Cristo Jesús una barrera, mas vuestras iniquidades han hecho división entre mí y vosotros, hermanos. En el estado de pureza total del cielo, el cielo no puede tocar a ningún pecador porque se contamina. ¿Sabes cuándo Jesús acepta tocar a cualquier persona? Cuando viene a la tierra con el propósito extremo de cargar con el pecado del hombre. Él sabía que podía quedar separado de su Padre para siempre si caía en el más mínimo pecado. Al no caer, él estaba habilitado para cargar toda la fealdad, todo el mal olor, toda la podredumbre, toda la negrura del pecado del mundo entero, incluyendo el tuyo y el mío, y llevarlo a la cruz del Calvario. Y allí nos daba el privilegio de ser transformados como esta mujer. Disipa nuestro flujo de sangre, nuestra podredumbre de 12 años. Tú sabes, yo decía ayer, antier, que ese cuarto maloliente, eso apestaba horrible, 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 horrible. Hermanos, 12 años de periodo menstrual. Eso sin bañarse, porque no se bañaba, y si se bañaba era allá cada vez que alguien se acordaba de ella. Hermano, eso olía a podrido, horroroso, a una llaga desesperada. Así huele el pecado tuyo y mío delante del Señor. Hermano, eso es lo que daña al Cristo Jesús. Cuando esa mujer lo toca, inmediatamente sintió un debilitamiento del corazón de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hermano, el pecado no puede tocar a Cristo Jesús. Cuando estuvo en la tierra, Él vino a eso, a llevar el pecado. Él vino para quitar el pecado del mundo, pero eso tenía un precio, debilitarlo hasta el punto de morir. Y Él murió por causa del gran peso horrible, maloliente, grosero, insultante, horrible del pecado. Eso fue lo que mató a Cristo Jesús. Tu pecado y mi pecado. En un proyecto entre el Padre y el Hijo para darnos vida eterna. Ahora, déjame explicarte. Vamos a leer algunos versículos
en el estado total de pureza de Cristo Jesús, fuera del plan de redención de la cruz del Calvario y de los 30 años que vino aquí a esta tierra para resolver el problema del mundo, fíjate cómo maneja él el asunto cuando tiene que identificarse con el hombre. Bueno, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 19, y dice aquí el versículo 7, entonces 19:7, entonces, fíjate bien, aquí en la tierra, junto con Jairo, Pedro y los demás apóstoles, esta mujer se cuela, se sale de su casa. Si lo hubieran visto, lo hubieran apedreado, te lo prometo. Pero se envolvió en tantos trapos que se envolvió la cara, se envolvió de tal manera que no saliera ningún aroma, ni nada, y se escurrió hasta tocar el cuerpo de Jesús. Y Jesús lo aceptó. Jesús lo aceptó. No la condenó por eso. Al contrario, la celebra, porque de paso en toda la Biblia no hay un solo caso donde el cielo llame a una persona hijo o hija. Jesús en la tierra, aquí, a la única persona que le dio ese título fue a esa podrida mujer de 12 años de flujo de sangre. La llamó hija. Sus padres se avergonzaban de llamarla hija, porque evidentemente esa mujer estaba siendo castigada por Dios. Hermano, yo quiero que sepas que cuando tú humildemente reconoces el horrible efecto del cáncer podrido del pecado que tú llevas, y lo dejas cariñosamente en las manos de Cristo Jesús, y lo aceptas como tu último y tu único recurso, Él se siente feliz de que confíes en Él y te va a llamar hijo. No importa quién te rechace o quién te condene, Él te llama hijo. A la única persona a quien Él llamó hijo en el Nuevo Testamento mientras estuvo aquí en la tierra fue a esa pobre mujer que era despreciada y no era reconocida como hija por sus padres por la maldición de su enfermedad. Hermano, cuando Dios perdona, te hace heredero total de todo lo que Él posee y te recrea a su imagen y a su semejanza. Dice aquí el capítulo 19, en versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Qué cosa tenían que hacer? Santificarse y lavarse, bañarse, limpiarse físicamente y espiritualmente. Santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y entonces, dice el 11, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y ahora escucha esto, que esto es muy importante. En el Nuevo Testamento, la mujer sucia, podrida, contaminada, despreciada, rechazada y enferma por una cosa horrible de enfermedad de 12 años, toca a Jesús y Jesús no la condena, no la separa. Pero aquí los enfermos de Israel no se pueden acercar. Los pecadores de Israel no se pueden acercar. Dice aquí el versículo 11, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor del monte, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites,
¿Por qué? ¿Por qué? Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Sabes por qué? Una, por la enorme cantidad de energía eléctrica que se iba a desplegar allí. ¿Sabes cuánta gente vino allí? Vino Cristo Jesús, pero no como cordero. Vino como el dueño y señor del universo, y con él 10 millones de ángeles que lo acompañaron. Era una cantidad tremenda de gente poderosa, celestial. Un solo ángel una vez mató a 300,000. ¿Se acuerdan en tiempo de los reyes? Un solo ángel, uno solo. Y ahí estaban 10 millones, 10,000 millones. Y aparte con el creador del universo, el que abre su boca y sale una galaxia completa con 350,000 millones de estrellas. Bueno, dice, señalarás término al pueblo. Pero te voy a decir algo que no te he dicho. Dios no podía permitir que muriera la gente por atrevimiento y disciplinado, sino que Él puso cerco al monte para que nadie de los seres celestiales, fuera del programa de la redención por el cual Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, que nadie tocara a las cosas o el sitio donde el Señor iba a descender. Porque cuando nosotros con nuestro sucio pecado, nuestro canceroso pecado, tocamos a alguien, contaminamos. Y entonces Dios dice, fíjate bien, dice aquí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces subieron al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dice aquí el 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y dice aquí el 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que por ninguna razón traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Hermano, te voy a decir por qué. Dios, donde está la presencia de Dios, no se tolera el pecado. No se tolera el pecado. ¿Sabes qué? Moisés ve que el arbusto está ardiendo y no se consume. Y él, en forma ignorante, empieza a caminar para ver porque es que el arbolito aquel arde y no se consume. Y cuando va, sin saber qué cosa es lo que está pasando, se va acercando. De repente truena una voz que dice, Moisés, Moisés, detente. Quítate los zapatos. No avances más. Quítate los zapatos, porque el lugar que pisas, santo es. Dios no le permitió a Moisés acercarse a él, cuando el deleite del corazón del Padre es poder correr ante nosotros y abrazarnos como sus hijos. Pero hermano, en el estado de perfecta pureza del Señor, sin las provisiones de la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado, sin esas provisiones, hermano querido, el pecado no es tolerable en ningún momento, ni antes ni después. El pecado no es tolerable, el pecado no separa, y Dios no puede permitir acercarse al pecado, ni Él, porque el pecado todo lo contamina. Por eso es que Satanás fue lanzado del cielo. No fue lanzado del cielo por el mal corazón del Padre, fue lanzado
porque ese hombre tenía pecado y el pecado no se tolera delante de la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin una pureza que logra solamente la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nadie puede ver de frente al Padre, a Cristo Jesús. Nadie puede estar en las cortes celestiales porque el pecado contamina. Y en la provisión infinita de la cruz que llevó a Cristo Jesús a la muerte, nosotros tenemos el recurso del perdón, de la salvación, de la transformación, para ser otra vez a imagen y semejanza de Dios. Pero si nosotros no aceptamos esa provisión, no podemos vivir delante de Él. No importa cuán pequeño sea tu pecado, no importa cuán diminuto sea tu pecado, no puedes vivir. ¿Sabes una cosa? Te voy a leer algo que me hizo llorar ayer. Me hizo llorar. En el libro de Juan, en el capítulo 20, dice el versículo 11. Jesús acaba de resucitar, ha muerto, ha pasado por ese flagelo terrible del dolor, de la agonía, del proceso de ese juicio falso, de ese castigo horrible y todavía de la cruz del Calvario. Después de eso, dice aquí el capítulo 20, 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vi a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Déjame leerte otra vez. Y cuando María ve a su querido maestro, corre para tirarse a los pies de él. Y entonces Jesús dice: María, por favor, María, escúchame, no me toques, porque aún no he subido. ¿Sabes una cosa, María? Yo vine para quitar el pecado del mundo. Yo aparecí para llevar el pecado sobre mí. Ya lo hice. Y ahora estoy otra vez, después de la resurrección, yo he resucitado para volver a ser ese Rey de Reyes y Señor de Señores en una plenitud de pureza que hoy por hoy el mundo no entiende. Pero este sacrificio está completado. Por favor, no me toques, porque yo necesito presentarme en un estado de pureza total, victorioso, donde el pecado no me ha hecho ningún estrago. Y quiero que el Padre vea el triunfo de este maravilloso sacrificio. Hermano, fíjate bien que en el estado original de la pureza celestial, el pecado no es tolerable por ninguno. Si tú te acercas al Señor y lo abrazas, Él te puede abrazar. En el estado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores, no te puede abrazar. Y te lo voy a leer aquí, fíjate bien. ¿Me estás entendiendo? A la gente del Sinaí le dice que no se acerquen. A Moisés le dijo: quítate los zapatos. A Josué le dijo: quítate los zapatos. Al pueblo: no se acerquen porque van a morir. Van a morir. Hermano, Dios no se atrevía a que nada contaminara, absolutamente nada de lo celestial que iba a descender en ese momento. Ahora, déjame leerte algo más aquí. En el libro de Primera Tesalonicenses, fíjate bien, por favor, lee
Y salte de esos cuadros que tú piensas que sabes que esto es lo último que tú tienes y que nadie más sabe que tú. Hermano, en este negocio nunca dejamos de aprender. Y dice en la página 26 del libro Consejos sobre las lecciones de escuela sabática, dice que en estos días el Señor va a revelar nueva revelación. Querido, por favor, no te encajones pensando que ya no hay más que hacer. Escucha esto. Dice aquí en primera de, ¿qué dije? De Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 13 al 17, esto lo conocemos de sobra. Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pon mucha atención. Esto tú crees que lo sabes. Bueno, sí lo sabes. Y yo también lo sé. Pero a veces no nos damos cuenta ni de lo que leemos. Dice aquí, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo van a resucitar? Transformados, ¿verdad? Correcto. Ok, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjate bien qué va a suceder con nosotros. Nosotros somos pecadores. Quizás tú seas parte de los 144,000 hasta ese día. Aunque tengas todas las características de Apocalipsis 14, limpio, puro, sin contaminación alguna, todavía, fíjate bien que el cielo no corre el riesgo. Y dice aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el monte Pisga. ¿Así dice? No. En Jerusalén, no dice. No dice que es en el monte de los olivos donde se va a sentar el Señor. No. Fíjate bien cómo dice. Por favor, pon mucha atención. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vamos a ser levantados de la tierra juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, no en la tierra, sino en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él no toca la tierra, porque Él viene en esa plenitud de pureza que vino al monte Sinaí. Dice, por favor, no toquen el borde del monte. Hay una cuerda que yo voy a poner, por favor, no la toquen. El que la toque, de cierto morirá. Así sea animal o hombre, quien sea príncipe, no importa quién sea, va a morir. Hermano, porque Dios no tolera el pecado. Y cuando el Señor Jesús viene por segunda vez, este mundo que estará lleno de basura y de pecado, no puede contaminar al cielo. Entonces Él desciende, pero nosotros vamos a ser transformados, ya sean muertos o vivos, y vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en el aire, en las nubes. Y hermanos, allí sucederá el proceso más glorioso y más hermoso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados, dice aquí, juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Lo dice o no lo dice? Ok. La idea es que el pecado no puede. ¿Sabes qué va a pasar con esta tierra? Esta tierra va a ser purificada por el fuego. Va a haber un diluvio de fuego y esta tierra se va a consumir completamente, va a ser quemada completamente.
todo lo podrido de cáncer, sida y cosas y que tocamos y que usamos y que manejamos y que hicimos aquí en la tierra, se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar, y la tierra que tiene que ser purificada, porque de cuando los 1000 años terminen, la santa ciudad va a venir, y también va a venir Jesús, pero ya no va a venir como cordero, sino va a venir como el león de la tribu de Judá. Y eso solamente es una ¿cómo se dice? Una metáfora, porque él vendrá como rey de reyes y señor de señores, de tal forma que la luna y el sol se van a quedar chiquitos, y quien va a iluminar la tierra en esos días será la presencia de Cristo Jesús. Dice aquí ¿dónde estoy? Bueno, vamos a leer otro texto para avanzar. Déjame leer. Tengo muchos textos, te los voy a leer todos, pero no ahora. Pero déjame leerte algo. Hermanos, sí, pero es que la sangre de Cristo nos perdona para siempre, y la sangre de Cristo Jesús es eterna. Espérate. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y eso es correcto. Pero tú has oído que hay algo entre la filosofía doctrinal de la Iglesia Adventista que se llama el fin del tiempo de gracia. ¿Qué va a pasar con la sangre de Cristo Jesús? ¿Va a poder seguir perdonando a los pecadores después del fin del tiempo de gracia? Tú sabes lo que dice Apocalipsis. Llega un momento donde, aquí dice la Biblia, el Señor va a decir, el que sea, ¿qué cosa? Limpio, dice el versículo 11. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de ese libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y que el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Escúchame esto, nosotros consideramos esto como el fin del tiempo de gracia. Ya no hay más. Ya tú te puedes arrepentir demasiado tarde. No hay nada que se pueda hacer por ti. Y hermanos, la sangre de Cristo Jesús ya no podrá calificarte para una nueva criatura después de este momento que se llama el fin del tiempo de gracia. Lee en Apocalipsis 14, y aquí hay una nota que muy poco le damos interés. Dice aquí en el capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hasta aquí el 6 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y evangelio es una buena nueva de salvación, para predicarlo a los moradores de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué cosa era esa nueva que había que promover? Bueno, arreglar nuestras vidas con Dios, porque viene un juicio, y aprender a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ok, este es el concepto de salvación: aceptar a aquel que es el creador del universo, en la provisión maravillosa de la cruz del Calvario, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso está claro, ya lo hemos leído. Pero el versículo 9 dice, y el tercer ángel, 14:9, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? El que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero ahora, si tú tienes la marca de la bestia, y de paso la marca de la bestia no es guardar el domingo.
La marca de la bestia es separarte de Cristo Jesús como tu Salvador. Eso no te lo habían dicho. Tú piensas que tú no vas a guardar el domingo. Hermano querido, nosotros ya, muchos de nosotros tenemos la marca de la bestia. La marca de la bestia es estar separado de Cristo Jesús. Si tú no tienes la marca de Cristo Jesús, hermano querido, tú tienes la marca de Satanás. Porque el pecado es separarte de Cristo Jesús. El pecado no es adulterio. El pecado no es robar. El pecado no es mentir. El pecado es separarte de Cristo Jesús, que separado de él tú practicas todos los pecados. Hermano, ¿sabes quién es el que se va a encargar de ajusticiarte? Ese que una vez fue llamado por Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice aquí el versículo 14, versículo 10, y él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, que leíamos el otro día, que los santos ángeles se esfuerzan para hacernos santos y limpiarnos y que no caigamos en el pecado. Bueno, pues delante de los santos ángeles y de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario para pagar tu pecado, tu condena, pues el Cordero ya no sanará más, su sangre ya no será más provisión de perdón. Ahora el Cordero se va a encargar de aquellos que no aceptaron la provisión, sean lanzados al lago de fuego ardiendo. Hermano querido, quiero que sepas que hay un pecado que es el más grande de todos los pecados. Tú puedes insultar al Padre, al Hijo, quien sea, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque es una blasfemia, es la blasfemia más grande. Pretender que tú puedes vivir una vida pecaminosa y todavía llegar al cielo, hermano, por favor, ni de broma lo digas. Si hay alguna cosa que tenemos que hacer es cambiar ahora, porque esto se acaba. Y te voy a decir una cosa. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, tú piensas que esto no puede suceder. Pues va a suceder. El Cordero, fíjate bien que dice Apocalipsis 14:9, el Cordero va a supervisar que todos aquellos que rechazaron la sangre de Cristo Jesús sean lanzados al lago de fuego. El Cordero, el que murió clavado en la cruz, ese es el que va a supervisar nuestro destino de muerte eterna. Dice aquí en el capítulo 13, Primera de Samuel, resulta que Elí había hecho un desastre con su familia, no celebraba el culto familiar, no se encargó de educar a sus hijos y dejó que sus hijos anduvieran corriendo por la iglesia de aquí para allá haciendo ruido, quebrando todo. Hermanos, se acostumbraron a tocar las cosas santas y pasaban por la plataforma y hacían un desastre. Hermanos, hay hijos de hermanos que el sábado por la tarde andan corriendo con la pelota de fútbol y los padres no dicen nada. No dicen nada. Los padres se sientan en un lado y los hijos andan allá afuera. Hermano querido, esos padres descuidados pues, tienen un castigo tremendo. Y yo te leí algunas citas la vez pasada en 2 temas atrás. Para atrás, que fue el viernes, me parece, el miércoles y el viernes pasado, yo te leí de esos padres que no entienden la santidad de la presencia de Dios. Y bueno, algo así había pasado con Elí. Elí ha descuidado a sus hijos y sus hijos han hecho un desastre terrible. Fíjate bien que la gracia, sin llegar a Apocalipsis 22, se le acabó para Elí. Hermano, cuando tú piensas que puedes vivir una vida en la iglesia con la Biblia abierta y hablar de Jesús y predicar y todavía estás en impureza aquí adentro, tú eres un espectáculo de vergüenza para Dios porque estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Burlarte de Dios. Si hay algo que Dios vomita es la apariencia de piedad. Eso no lo soporta el Señor. Porque no puede tocarte. ¿Por qué? Porque Él te puede tocar cuando tú estás limpio
con y por la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando tú públicamente dices que por la sangre de Jesús estás limpio, pero vives una vida negra, horrible y llena de esos tumores cancerígenos de pecado que solamente tú sabes cuáles son, hermano, Jesús no te quiere. Dice aquí en el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 11, por favor entiende esto. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí que haré yo una cosa en Israel, y que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, fíjate el enfado de Dios. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, eso abarca él, su mujer y sus hijos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. El pecado de la casa de Elí no será expiado jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y aquí no está hablando Samuel, aquí no está hablando un profeta, aquí está hablando Dios al muchacho Samuel. Hermano, dice aquí, dile a Elí que yo estoy tan molesto con él, tan molesto porque él no arregló su casa, no celebró el culto familiar, no educó a sus hijos, no los puso en reverencia delante de mí. Yo he jurado, dice el 14, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que ni con sacrificios, ni con ofrendas, que ni la sangre de Jesús podía resolver el problema de pecado de Elí. ¿Por qué? ¿Qué cosas representaban los corderos en el desierto, en el santuario de Moisés y de Aarón? ¿Qué representaban? El cordero que había de venir y quitar el pecado del mundo. Pues yo quiero que sepas que Elí había traspasado los límites de bendición de parte del cielo y había desechado todo esto, hermano. Cuando tú no celebras el culto familiar y tus hijos te importan un bledo y tu misma vida, tú vas allá y predicas y haces y cantas, pero vives una vida doble, hipócrita, Dios no quiere nada con aquella gente que son sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre acá adentro, pero por afuera son una podrida llaga y una apariencia de piedad que no funciona. Hermanos, Dios no quiere eso. Y Dios le dice a Elí, ¿sabes qué? La causa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ni la sangre de Jesús podía resolverle el problema. Aquí lo está diciendo el Padre. Allá adelante en el capítulo 15, de Primera de Samuel, hay otra historia. Una historia, Déjame leértela aquí, la tengo abierta ya. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, 15, dice aquí, ¿te acuerdas del primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién lo escogió? Dios. Lo escogió Dios. Y si tú no lo sabes, fue lleno de privilegios espirituales increíbles. Cuando los profetas de Israel profetizaban, el Espíritu Santo ungió al nuevo rey de Israel con una potencia del Espíritu Santo increíble que la gente se sorprendió. Que ¿cómo es posible? Saúl entre los profetas. Hermano, Saúl llegó a ser un hombre tan distinguido en el corazón de Dios, increíblemente. Privilegios únicos y especiales. El primer hombre escogido por Dios. Pero fíjate qué pasa. Cuando tú eres escogido, ¿te acuerdas cómo yo empecé esta mañana el culto? Leyendo las notas de Pedro, elegidos personalmente por el corazón de Dios. Tú eres elegido, pero si tú vives una vida doble, y estoy hablando de ti hombre y a ti mujer, porque antes solamente nos referíamos a los hombres, pero hoy las mujeres también están cargadas de la negrura, del SIDA, del herpes, del pecado.
hermanos, y esa cosa no se cura a menos que sea con la sangre de Cristo Jesús. Pero si tú desprecias la sangre de Cristo Jesús y te arrodillas ante Él, pides perdón, pero sigues viviendo de la misma manera, no hay quien pueda resolverte este problema. Dice el capítulo 15, el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Resulta que el Señor le hace una encomienda para destruir a Amalek, pero Saúl no sigue las indicaciones. Y sabes una cosa, hermano, cuando nosotros no seguimos las indicaciones de sus santos mandamientos, ¿sabes cómo terminó la causa de Saúl? Dice el versículo 11 del capítulo 11 de primera de Samuel. Me pesa, está hablando Dios. Lee el 10 para que entiendas quién es el que está hablando. 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y cuando Samuel escuchó estas palabras, se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel estaba tan triste en el 17 y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió una respuesta tonta. Y dice aquí el 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos sin víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto no estamos leyendo Apocalipsis 22. Aquí estamos leyendo de que la gracia se acabó para Elí y se acabó para Saúl. Hermano, tengo muchos textos para leerte. Tengo muchos textos y la verdad es que ni siquiera he empezado a leerte los textos donde el Señor, en su estado de pureza total, no permite que el pecado entre y contamine. El único momento en que tú puedes acercarte a Jesús es en su papel del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero puedes acercarte para arreglar las cosas con Él. Pero una vez que has arreglado las cosas con Él y su sangre preciosa te ha lavado sus pecados, tú tienes que vivir una vida santa. Porque si tú te ríes del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano querido, quisiera que leas un versículo que se encuentra en Colosenses 1:20, solamente para que cerremos esto, porque alguien preguntó qué cosa era eso de la sangre de la cruz y el Calvario. Hermano, Colosenses, dije, 1:20 al 22. Quisiera de tener más tiempo para explicarte algunas cosas tan importantes. Hermano, Colosenses 1:20 al 22 dice aquí, por medio de Él, el 19, 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si alguien quiere razonar conmigo, la cruz no produce sangre.
La cruz generó la sangre del cuerpo de Cristo Jesús. Si quieres, porque a la gente discute por cualquier cosa. Y yo mencioné la palabra que tenemos que pensar en la cruz del Calvario que nos salva de nuestros pecados, porque aquí dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esto es lo que reconcilia por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, una vez que te has encontrado con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el propósito es que tú te presentes, dice aquí, delante de él, santo, sin mancha e irreprensibles delante de él. Y dice aquí Primera de Pedro, por favor, dice aquí, por tanto, el 1:13 de Primera de Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo esto, no se les olvide que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces aquí vienen los frutos del Espíritu Santo: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos queridos, déjame decirte algo. No tengo con qué agradecer lo que el cielo ha hecho con nosotros. No tengo con qué agradecer. Hermano, el Señor nos ha perdonado, te ha perdonado, y Él quiere limpiarte completamente para que seas una criatura semejante a Él, y quiere devolverte su imagen y su semejanza. Ahora, te voy a decir algo. Yo escribí estas palabras y me arrodillé ante Él, y les voy a decir por qué. Yo soy un pecador. Yo quiero que Él venga y viva en mi casa. Yo quiero que Él venga y viva conmigo. Pero ¿cómo puedo burlarme de Él cuando yo peco y vuelvo a pecar? No estoy hablando de ti ahora. Si tú consideras que eso es lo que pasa contigo, arrodíllate también conmigo en este momento y reconoce que necesitamos urgentemente nuestra necesidad de Él. Yo quisiera tocarlo, pero déjame decirte algo más hermoso. Él quisiera tocarte. Pero después de la sangre de Cristo Jesús, Él dice, no puedo acercarme a ti en la condición en que estás. Y yo lo miro con ternura. Él me mira con ternura, me limpió, más y más me limpió. Y cuando Él lo ve prudente, Él se va a acercar a ti. Él no me toca, pero Él quiere en su misericordia que yo me haga más limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y ahora quisiera ver su rostro, pero mi cuerpo está enfermo de pecado. Mi alma y mi corazón están enfermos de pecado. Yo quisiera ver su rostro, pero ¿cómo puedo ver su rostro?
Moisés quiso ver su rostro y no se le permitió después de haber ayunado 86 días. Yo no puedo ni siquiera estar delante de él por mi inmensa cantidad de pecado y quiero ver su rostro. Dice, nadie puede verme sin que muera. Entonces, trato. ¿Sabes cómo lo trato? Como un regalo intocable. Ahí está delante de mí, pero está tan limpio, está tan perfecto, pero se puede romper, se puede dañar. Entonces, quisiera tocarlo, pero mi mano tosca, tonta y llena de maldad y de pecado, no lo puedo tocar. Lo trato como un regalo especial que se puede dañar y manchar o descomponer. Y no quiero que él se aleje de mí, quiero que esté conmigo. Y lo más hermoso es que independientemente de cuán pecadores seamos, él todavía quiere estar con nosotros. Hermano, ahora entiendo por qué Dios no puede entrar a nuestras casas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No puede entrar porque él ahora ya no se puede contaminar. La mujer lo toca y contamina a Jesús. Y esa contaminación la sintió inmediatamente porque Satanás empezó a reclamar el cuerpo de Jesús por la enfermedad del pecado de la mujer. Empezó a reclamar el cuerpo de Jesús también. Y entonces allí el Señor tiene que hacer un ajuste. Y hermanos, él siente cuando el pecado llega, lo debilita tanto que no tiene fuerza para subir la cuesta del Calvario, porque mi pecado lo abruma, tu pecado lo abruma, lo carga tanto, que llega un momento que su pecado es tan grande, tan grande, tan grande. Él no hizo pecado, pero por nosotros hizo pecado, que llega un momento que se siente separado de su Padre Celestial y dice: Padre, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Si es posible, quita de mí esta copa negra horrible de pecado. Por favor, quita este dolor de mí. Y queridos, allí podía acercarme, pero en la grandeza celestial de su majestad actual, no te puedes acercar. Y cuando nosotros rechazamos una y otra vez el sacrificio de Cristo Jesús, ya no hay más sacrificio por el pecado, dice el apóstol San Pablo, sino una horrenda expectación de juicio. Ahora entiendo, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Hermano, no juegues con el pecado. De Elí dijeron: ni ofrendas, ni sacrificios, ni corderos, ni nadie podrá resolver el problema del pecado de la casa de Elí. Y de Saúl se dijo: me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Me arrepiento. Dios lo desechó. Y podemos también nosotros ser desechados si nosotros, después de haber sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo, continuamos pecando. Que Dios tenga misericordia. Y entonces te vas a encontrar a los enviados de Satanás. Pero ¿quién puede? Yo quiero decirte que Cristo Jesús puede hacer un trabajo tan completo en ti en este día, que puede hacerte una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esto es posible si tú en este momento te acercas al Señor y te quedas con Él y lo tratas como el tesoro más grande. Te repito, yo quiero que Él me abrace, pero en la calidad de Rey de Reyes no me puede abrazar hasta que yo esté perfectamente limpio con la sangre de Cristo Jesús. Cuando eso suceda, Él va a venir personalmente y nos va a llevar al cielo y nos abrazará en todo momento por toda la eternidad. Querido Padre Celestial, por favor, ten piedad de nosotros.
Con frecuencia nuestro pecado es más amado que lo que nosotros amamos a Jesús, nuestro amante Salvador. Nosotros amamos tanto nuestro pecado, amamos tanto las cosas de este mundo, amamos tanto las cosas aparentemente buenas de este mundo en lugar de amar a Jesús. Nos sentimos avergonzados por esto. Perdónanos, Señor, por favor, perdónanos. Y ayúdanos a disponer nuestras almas solo para ti. Ayúdanos a darte en primer lugar solamente a ti. Y ayúdanos para que a través de la sangre de Cristo Jesús, de su infinita gracia y de su infinito poder, nos limpien completamente para estar no con el pueblo allá lejos, fuera de la cuerda, donde la gente podía morir. Ayúdanos a subir con Moisés hasta la cima del monte y estar contigo todo el tiempo hasta que nuestro rostro brille con el fulgor de tu presencia. Por favor, ayúdanos a subir al monte para quedarnos contigo, para vivir contigo, para estar contigo, para hacer de esta vida nuestra contigo una relación tan bonita, tan íntima, que tú te deleites en vivir con nosotros, así como lo hacías en la casa de María y de Marta y de Lázaro. Ayúdanos a que cuando tú llegues a nuestra casa, tú sientas que nuestra casa es tu casa de verdad, porque está limpia, porque está pura, porque está sana. No hay ninguna cosa sucia, ninguna cosa que te pueda sacar. Ten misericordia, Señor, te ruego una bendición especial para todos mis hermanos que están escuchando aquí o allá. Por favor, a los que van a escuchar, pon tu sello maravilloso, tu perfecto carácter, tu perfecta santidad, tu Santo Espíritu, y que los frutos de tu Santo Espíritu, de tu carácter, sean nuestros ahora y para siempre. Muchísimas gracias. Alabado seas. Te ruego una bendición especial. Si hay alguien que Satanás ya le está diciendo a una persona, pero no vas a poder, permite, Padre, que en este momento todo mal espíritu pueda ser retirado y nosotros podamos humildemente hacer como la mujer. No importa que nos derriben, no importa que nos tiren al suelo, si tocare tan solo el borde de su manto. Tú vas a padecer, tú vas a sufrir, tú vas a llevar mi carga, nuestra carga. Pero, Señor, por favor, ayúdanos a aprovecharla en tanto tenemos todavía tiempo para acercarnos a ti. Alabado y bendito sea tu nombre. Muchas gracias, muchísimas gracias. En el sagrado, precioso y bendito nombre de Jesús, en sus sagrados méritos te lo pedimos para que nosotros podamos ser uno en perfección y hermosura contigo. Lo rogamos de todo corazón, en ese sagrado y único nombre, en el del que murió por nosotros, el que cargó nuestro pecado y resucitó, y que le dijo a la mujer: no me toques, no me toques, déjame entregar esta ofrenda en honor de Salomé, de José, de Andrés, de Mateo, de Juan, de Raquel, de Inés, de Keila, de todo el mundo. Por favor, ayúdame a entregar este sacrificio completo como una ofrenda en favor de los pecados de todos aquellos de mis hijos que han sido elegidos por mi corazón para ser semejantes a mí. Que nadie desprecie esta elección. En ese sagrado nombre te lo rogamos de todo corazón. Amén y amén, Señor. Mis hermanos, ha sido un verdadero gozo estar con ustedes. Si fuera posible, que me ayuden a transmitir este mensaje. Este mensaje yo lo necesito, yo lo voy a escuchar otra vez. Te animo a que lo escuches otra vez, pero ayúdame a compartirlo. A ver si podemos juntar a 144,000 hermanos y hermanas en todo el mundo que pudieran escuchar este mensaje. Ponte en el corazón que este mensaje lo necesita escuchar toda la iglesia, incluyendo los pastores, porque los pastores necesitan instruir al rebaño, pero ellos necesitan ser semejantes
a Cristo, a Jesús en pureza y santidad. Y el único que lo puede lograr es Cristo Jesús con su sangre preciosa. Que todos los ancianos, que todos los líderes escuchen este mensaje, porque esto es un regalo maravilloso para toda esa gente que ha sido elegida cariñosamente por el corazón de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.